Muy buenas tardes tengan todos, que la paz de Dios gobierne sus corazones, que la paz de Dios revolotee alrededor de aquellos que no le conocen, pero que la paz de Dios venga a ser el fundamento para enfrentar cualquier situación difícil que usted le toque o le esté viviendo. En esta tarde queremos compartir una vez más la palabra de Dios y en esta ocasión con un pasaje eh, que habla, que habla como una confrontación, una pregunta, un cuestionamiento, no que nos hagan terceros, sino que nosotros mismos debemos hacernos frente a un espejo. ¿Soy realmente redimido? ¿Soy realmente un hijo de Dios? ¿Soy realmente un hombre salvo o una mujer que Dios ha salvado? ¿Habita en mí realmente el Espíritu Santo? ¿Soy el templo y morada de su Espíritu? Son preguntas que ciertamente son existenciales porque definen el ser y no están fuera del contexto del tiempo. Tenemos que hoy más que nunca reflexionar sobre esta pregunta. Compartir sobre esto es algo que pudiera presentarse en nuestra vida como una pregunta sin respuesta. Si la persona está comenzando sus primeros pasos en la fe. Claro, porque es como el niño en sus primeros pasos no sabe realmente cuál es su apellido o cuál es su nacionalidad o cuál no hay una identidad clara, pero dentro del proceso de su vida, él va asimilando, va aprendiendo, se le va enseñando quién es él. Igualmente en la vida cristiana, tenemos esa bendición y ese paralelismo que las cosas las vamos aprendiendo porque tenemos un entorno que nos va enseñando. Y eso es importante, óigame bien lo que estoy hablando, que usted cuando reciba a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, se congregue, se reúna en un ambiente que fortalezca, que empodere esta nueva experiencia que usted ha tenido en su vida espiritual. ¿Cuál? De que ha sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios, de que Dios ha venido a su vida, de que Dios ha tenido misericordia y de que hoy en adelante es un hijo de Dios. Una simple oración hace eso, pastor. Sí, una simple oración permite que Dios haga eso. Eso es la verdad. Ahora, lo que hemos visto en el devenir de los años, de la conducta de la iglesia, de la conducta de los creyentes, los llamados creyentes, es que vemos que esto no siempre es una realidad y ahí es donde la iglesia tiene un peso preponderante. La iglesia tiene un peso para enseñar. Dice, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el trabajo nuestro. Como neonatólogos espirituales, necesitamos atender al bebé, darle la palabra, la leche espiritual no adulterada, para que ella vaya formando en ellos una identidad. Ahora, cuando ya la persona es adulta, a veces hay cosas que no entendemos. Son paradójicas. Son paradójicas porque el deber ser no se hace. Lo que debemos hacer, eso es lo que precisamente no hacemos. O lo que no debemos hacer, precisamente eso es lo que hacemos. Y uno dice, pero ¿qué está pasando en esta persona? Y ahí es donde el enemigo viene y salta nuestra mente con la pregunta, ¿eres verdaderamente hijo de Dios? No debiste haber hecho esto o aquello. Nosotros encontramos que cuando nos entramos a la vida cristiana, nosotros declaramos de ahí en adelante, a Jesucristo como Señor de nuestra vida. Y dice así el apóstol Pablo, nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que desde Romanos capítulo 10, cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ahí se abre la ventana de los cielos y el reino de los cielos se asoma a nuestra vida, o nosotros nos asomamos al reino de los cielos y empezamos a ver cosas que a veces son demasiado grandes para nosotros y no podemos entenderlas todavía. Pero eso es la verdad. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué mucha gente hoy día tiene un evangelio o un estilo de vida demasiado light
o por qué no hay una definición. Mire, no es porque el nacimiento haya sido errado o porque no haya sido. Es porque en la iglesia no se da el ejemplo para que los más pequeños sigan el ejemplo que deben seguir. El Señor claramente dijo, ¿por qué debéis amaros? Porque yo os he amado. Así como yo os he amado, así debéis amaros los unos a los otros. Entonces había un ejemplo que él estuvo modelando. La autoridad del Señor no se cuestiona. Él tiene autoridad como creador sobre todos los elementos del cosmos, sobre el viento, sobre la tempestad, sobre las potestades, sobre la dimensión tiempo y espacio. Él tiene potestad sobre todas las cosas, sobre los animales. Veamos algunos pasajes, por ejemplo, Marcos capítulo 4, versículos 39 al 41. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Una de las cosas que nosotros y la iglesia como tal debe enseñar en los primeros pasos al nuevo creyente es enseñarle quién es este. Responder a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Señor. Jesucristo no solamente es el Señor, es el Creador. Por Él fueron hechas todas las cosas, dijo el evangelista Juan. Todas las cosas fueron creadas por Él, visibles o invisibles, sean tronos, sean potestados, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho por Él. Cuando nosotros vemos otro episodio que está en Marcos capítulo 5, versos 6 y 8, aquel episodio cuando él atravesó el mar para ir a atender al endemoniado gadareno. ¿Qué hicieron aquella legión, aquellos 2000 demonios cuando vieron a Jesús de lejos? Dice, ¿qué tienes con nosotros, hijo del Altísimo? Todavía no ha llegado tu hora. Y él les ordenó que fuesen fuera del pobre gadareno o el hombre de Decápolis. Pero el asunto es que fue libertado. Otro caso es cuando el centurión tiene a su hijo enfermo. No le dijo él, yo soy un hombre sujeto a autoridad y cuando doy una orden, no necesito estar presente, sino que digo que se haga y se hace, no importa dónde esté. Entonces él le dijo esto, di la palabra y mi siervo sanará. Qué tremenda exposición de fe le dio el centurión al Señor. Entonces él le dijo, como has dicho, así se ha hecho. Y en esa hora el siervo del centurión fue sanado. Al otro día, cuando él llegó a la casa, preguntó y ya el siervo estaba sano. Dijo, ¿a qué hora fue esto? Exactamente coincidió la hora con la que él había tenido la entrevista con Jesús. Otro pasaje es cuando, tremendo el pasaje de Juan 11, cuando ya la ley, aquí no había nada que buscar, sino que la muerte había dicho, el imperio de la muerte había dicho, hasta aquí llega Lázaro. Veamos el pasaje de Juan 11, 41 al 44. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Fíjense ustedes que nos ven por esta vía todos los episodios que le estamos señalando. La tempestad del mar y el viento. Mandó a callar y mandó a calmar.
Los demonios, que eran más de 2000 demonios que tenía aquel hombre o que poseían o que pasaban a través de aquel cuerpo, los mandó a que lo dejaran libre. El siervo del centurión no estaba al lado del Señor Jesús y no puso la mano, sino que dijo la palabra y fue sanado. Lázaro, ese es uno de los casos que uno se queda con los ojos muy abiertos del asombro y dice, ¿cómo si ya tenía 4 días que el muerto tenía en la tumba y ya se había descompuesto, estaba en estado de descomposición? Pero es que no lo está llamando cualquiera, lo está llamando el autor de la vida. ¿Me entiendes? El que tiene potestad. Y es por eso que en ese mensaje el predicador decía, nada dé por muerto a menos que Dios le diga no ores más por él. Ni dé a su hijo por muerto, ni dé a su hija por muerta, como decir, ya es un caso perdido, o a su esposo o a su esposa dice, ese se lo entregué al Señor. No se lo entregue al Señor. El Señor lo puso a usted para orar por esa persona. Entonces siga orando por esa persona porque miren estos episodios de autoridad. Aunque ese no es el caso que nos toca en esta tarde, nosotros queremos compartir esa parte de decir, si el Señor tiene tal autoridad y nosotros le declaramos a él Señor de nuestras vidas, y todos estos elementos y estas criaturas le obedecen, no solamente esto, sino los cuervos le obedecieron para que fuera a alimentar allá a Elías cuando estaba frente al arroyo de Kenrit en las cuevas y tomaba agua de la cueva y ponía a los cuervos que fueran uno en la mañana a llevar el desayuno y después otro en la cena. Y usted ve todo eso y usted dice, wow, ¿cómo es esto? Y no solamente esto, sino en Sidón, la viuda, que no era creyente, Dios le dicho a Elías, vete a Sidón, es verdad, de Serepta de Sidón, que allá le he dado orden a una viuda para que te sustente. Ahora, ¿dónde está la paradoja de este mensaje? Bueno, que si nosotros le declaramos a él Señor de nuestra vida, ¿por qué no hacemos lo que él manda? Allá en Lucas capítulo 6, verso 46, dice el Señor así, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Tremendo. Es una paradoja en la que vivimos. Porque cuando no hacemos lo que él manda, lo que él ha mandado, dice, ¿soy realmente un hijo de Dios? ¿Soy un discípulo de Cristo? Usted podrá cantar como un jilguero, podrá cantar como un canario, bella voz. Usted podrá, ¿cómo se llama? Tener los servicios de misericordia, de servicios de dar alimento a los pobres, de hacer, ¿cómo se llama? Todo lo que conlleva a dar su vida para otro, ¿verdad? Un filántropo emblemático. Pero si no hay la obediencia al mandato del Señor, pregunto yo, ¿en qué lado está? Él dijo claramente allá en Mateo capítulo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Me está oyendo esa parte? Hay muchos que tienen un evangelio equivocado. ¿En qué sentido? En que es la mitad y no el evangelio completo. El evangelio completo es que nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esa es la buena noticia. Y que cuando nosotros le recibimos por fe, por la voluntad de Dios, recibimos esta gracia de atender a su llamado, entonces desde ese momento somos salvos. Es perfecto. Pero también Pablo dice que somos hechuras suyas para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que las obras actúan juntamente con la fe, como dice Santiago. O sea que las obras son un reflejo de nuestra fe. Y si él mandó a ser discípulos, la pregunta es, ¿dónde están tus discípulos? ¿Dónde están tus discípulos? ¿Dónde están aquellos que atestiguan, que testifiquen de que tú has sembrado tu vida en la vida de ellos? De que él ha transferido a ti todo lo que tú has recibido de otro. El Señor Jesús allá en Juan 17 dijo con toda claridad, la palabra que me diste yo les he dado. Pablo dijo con toda claridad, lo que aprendiste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo dijo allá en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo.
La pregunta, vuelvo y repito, es, ¿dónde están aquellos que pueden atestiguar que Él me enseñó o ella me enseñó a mí a andar como Él anda en Cristo? En eso consiste la claridad que me ve en el espejo y nada debe eclipsarlo. ¿Cuál? De que nosotros estamos siendo imitación de Cristo, como dice Romanos capítulo 8. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Y la imagen del Hijo en todo el Evangelio, en todos los Evangelios, muestra que él vino a ser discípulo. Él dijo en Juan 17, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y todo el contexto, sin divorciarnos del contexto, acuérdense de eso. Todo el contexto, el capítulo 17, del capítulo 15, del capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, habla de qué? De todo el trato que él le dio a sus discípulos y los mandamientos que le dio a sus discípulos. Finalmente, Mateo señala, en Mateo capítulo 28, 18, él dijo así, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí explicó el método, cómo tenían que hacerlo. No un discipulado como usted quiera, no, que un discipulado por internet, no, que un discipulado por teléfono, no. El discipulado es personal. Los discípulos caminaban con él, comían con él, o sea, vivían con él. O sea, uno tiene que entregar parte de su vida a esos que están enseñando a caminar en Cristo. No por darle un mensajito o yo te discipulé para que aprendas este texto, no, así no es. El método es un método igual al que Jesucristo empleó, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y él refirió la autoridad que le fue delegada para que ellos sintiesen y viviesen en la autoridad que él les estaba delegando. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amado mío, quisiera que estas palabras pudieran provocar en usted un cuestionamiento sano, no de juicio, sino de que todavía estamos a tiempo para rectificar y decir, yo tengo que tener mis discípulos. No unos que enseño en la escuela dominical los domingos, esos no son discípulos, esos son alumnos. Aunque la palabra puede ser muy parecida en el griego, pero esos no son discípulos. Hay que caminar con ellos no solamente el domingo, sino durante la semana. Quizás no pueda ser todos los días, pero pueden ser algunos días en la semana. A veces pretendemos hacer un discipulado con 2 horas a la semana. Eso no es discipulado. Tiene que salir con ellos, vaya con ellos a la playa, vaya con ellos a comerse una hamburguesa, vaya con ellos a una casa a visitar a un enfermo, vaya con ellos a un ministerio carcelario que usted tenga, para que ellos vean su andar, su prédica. Usted está modelando. No se puede modelar intermitentemente, sino lo más permanentemente posible que se pueda. Permita a Dios que esta palabra añada a él bendición en su vida y que podamos todavía a tiempo que estamos, podamos rectificar sobre esto. ¿Dónde están tus discípulos? Que Dios, que el Espíritu Santo sea confortando su vida donde quiera que esté.